Seguimos con las entrevistas, estamos entrevistando a Alicia Solano. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo estás? A los tiempos que te dejo ver. Cuéntanos, ¿cómo te trata esta pandemia? Bueno, ha sido un poquito trágico, pero gracias a Dios ya nos estamos reincorporando, mis amores, mi corazón, y ya estamos obviamente volviendo a la pantalla grande. En muy poco, muchas novedades se vienen. Obviamente ya hemos hecho nuestro primer concierto virtual, pero ahora se viene nuestro segundo concierto virtual con mis chicas lindas, con mi club de fans, las grandiosas del Perú. Para cada uno de ustedes estoy preparando este bonito éxito con mucho cariño de la voz encantadora Alicia Solano, con todo mi amor para todo mi público maravilloso. Dime, Alicia, ¿tenemos algunas producciones por medio ya? Claro que sí, estábamos a punto de sacar nuestra producción, obviamente, pero por tiempo de la pandemia nos retrasó muchísimo, la verdad, ¿no? No se pudo, pero ahora vamos a continuar con todo, vamos a hacer nuestro primer videoclip, ya se va a lanzar muy pronto, se viene primicias, soy autor y compositora, estoy componiendo un tema muy bonito para todo mi público maravilloso, estoy haciendo un lindo éxito, temitas grandes, yo sé que le va a gustar y espero que sea del agrado de cada uno de ustedes. Yo sé que el público maravilloso ha estado esperando, obviamente, que salga mi primer videoclip, pero ya va a salir con calma. Sé que va a salir. Gracias. ¿Algún tema especial nos puede cantar a capela? Claro, ¿por qué no? ¿Qué temita les gusta, mis chicas lindas? La primera tema que cantaste es a la primera. Ah, claro. Uno de mis temitas que a mí me gusta, bueno, mi amor, ¿no? Es, digamos, Amor Infame, ¿no? Tu amor me hizo llorar, no lo quiero ni recordar. Tu amor me hizo sufrir, no te quiero volver a ver. Tu amor me hizo llorar, no lo quiero ni recordar. Tu amor me hizo sufrir, no lo quiero volver a ver. Muchísimas gracias. Qué bonito tema, Alicia. Dime, Alicia, ¿ese tema de quién es la composición? ¿Quién es el Anita autor? Santibáñez. Un temita de Anita Santibáñez. Bueno, son lindos temitas de gran repertorio y esperamos, bueno, obviamente, grabar nuestros propios éxitos musicales, ¿no? A mi estilo propio de Alicia Solano, la voz encantadora, claro que sí. Alicia, veo que tienes a tus fans acá. Aquí veo. A ver, ¿tu nombre? Mi nombre es Cristina. Mi nombre es Irma Janet Componidos Fuentes. Miriam. ¿Qué tiempo ya tiene? Mira, nosotros vinimos acá por casualidad, vimos que cantaban, entramos de curiosidad, ¡plum! Nos flechó Alicia y ya pues todos los domingos venimos por ella, ¿no? Qué bueno, mira, Alicia, a ver, aparte de la música, ¿tienes otra cosa? Claro, obviamente estaba con un negocio propio mío, que era mayorista de abarrotes, ¿no? Pero ahorita ya lo he hecho un traspaso cortito, ¿no? Y obviamente me estoy al 100% ubicándome, concentrándome obviamente en lo que es la música, ¿no? Al 100%. Y en eso estamos, bueno, con muchos proyectos y muchas novedades por venir. Qué bueno. Alicia, ¿con esto la música piensa hacer carrera? Claro que sí, para mí esto obviamente, el amor que recibo de todo mi club de fans, de todo mi público maravilloso, mis chicas lindas, preciosas, que siempre me respaldan obviamente. Gracias a Dios, yo sé que voy a hacer un bonito proyecto. Tengo muchos proyectos por realizar, pero lo voy a hacer poco a poco, con calma, paciencia, ¿no? Como una novedad para todo mi público maravilloso. Qué bueno, Alicia. Alicia, tienes bonita voz. ¿De quién se ha heredado esa voz? No lo sé, algún ancestro debe ser. Qué bueno, Alicia, un gusto entrevistarte, pues espero pues muy pronto hacer una entrevista en un escenario, pues ya, ¿eh? Claro que sí, para mí es todo un gusto que Producciones Creagen siempre esté con nosotros. Agradezco el gran interés de acá, Genaro Huaraca, el gran maestro. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo valioso de entrevistar a mi persona, sobre todo gracias, mil gracias, Genaro. Y obviamente les invito a cada uno de ustedes al segundo concierto virtual que será realizado en el departamento de Cusco, acompañado de mis chicas hermosas, de mis grandiosas del Perú. Vamos a estar en Cusco a partir de agosto. Ya estamos realizando el segundo concierto virtual, la voz encantadora Alicia Solano, desde Cusco, Perú, para todo mi público maravilloso. Ok, linda, que sigan los éxitos, ¿eh? Muchas gracias, Genaro Huaraca. Listo, nos vemos. Listo, gracias.